Padre, nos dirigimos a ti reconociendo nuestra incapacidad, reconociendo que estamos en una condición de necesidad, de que si no es por tu favor y tu Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, podemos escuchar tu palabra siendo expuesta y salir tal como entramos. Obra en nosotros, Señor, esa fe para creer. Afirma la fe de aquellos que ya creen. Convence a muchos que también están aquí de su error, de su pecado, y también acerca de nuestro Señor Jesucristo como su única esperanza de salvación. Concede, Señor, arrepentimiento para vida. Eso lo pedimos, no apelando a ninguna obra en nosotros, a ninguna deuda que tú tengas para con nosotros, sino a tu gracia y misericordia en Cristo Jesús. Es en Él que oramos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Yo los invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Y vamos a leer a partir del versículo 9. Hechos 26 y vamos a leer a partir del versículo 9. Leo para ustedes la palabra del Señor. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder: que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo:
por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Es nuestro pasaje para esta tarde. De niño recuerdo el día en que en sexto de escuela, la escuela como tal, bueno, posiblemente con las cuotas que pedían, pero el punto fue organizaron un paseo al parque de diversiones. Y por supuesto estaba siempre la gran emoción de los niños ahí cuando íbamos en el bus de en qué nos íbamos a montar, haciendo números en cuál juego íbamos a estar. Y me imagino que la mayoría de los niños aquí han tenido la oportunidad de ir, aunque sea una vez, también al parque de diversiones, y la mayoría de adultos también, lo supongo. Y habrán notado que hay ciertas reglas para poder ingresar a ciertos juegos. En especial, el requisito más común es la estatura. Y yo me acuerdo cómo suplicábamos al encargado que por favor dejara entrar a cierto compañero, porque era uno de los más bajitos de la clase. Pero el encargado fue responsable y no lo dejó, porque aunque le faltaba poco, no cumplía. Porque así fuera 1 centímetro, no cumplía. Era casi de 1,20 m, pero no era 1,20 m. O sea que también algunos entenderán cuando han tenido que pasar quizás por esa experiencia no tan agradable de reprobar una materia por medio punto. Pero profe, solo medio punto. 69.5 no es 70, reprobado. Casi, pero no. El versículo 28 que hemos leído es un versículo que destaca mucho en este capítulo. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. Casi, pero no. Mi meta como predicador y nuestra meta como cristianos es persuadir a otros que sean cristianos, no casi cristianos, sino que sean cristianos, todo su ser, alma y cuerpo entregados al Señor. Ahora, ¿cómo lo hacemos y qué podemos esperar? Será el foco de atención esta noche. Y serán esos 2 puntos centrales en los que me voy a centrar. Nosotros persuadimos a otros a que sean cristianos y persuadimos a pesar de su oposición. Entonces, persuadimos a otros a que sean cristianos. Ese es nuestro llamado, a persuadir. Buscar convencer a otros a que entreguen su vida por completo al Señor Jesucristo, que reconozcan que solo uno es Señor, que solo uno es Redentor, que solo uno es el camino, que solo uno es la verdad y la vida, Jesús. No nos interesa tanto mostrar que tenemos razón, ganar cada disputa. Lo que deseamos es proclamar a Cristo, pero demandando una respuesta a este mensaje de parte de los que nos escuchan. Yo no solamente quiero que usted sepa de Cristo, sino que eso que escucha demande una respuesta en usted. ¿Qué va a hacer con lo que ha escuchado? Y en ese sentido nosotros instamos a algo. Ampliando acerca del persuadir, porque esa palabra pudiera prestarse para mala interpretación, cito al autor Mac Stiles en su libro La Evangelización. Él dice lo siguiente: en la evangelización no todos los objetivos son válidos. Nuestra meta es muy específica: persuadir a las personas para que se conviertan, para que lleguen a ser seguidores de Cristo. Pablo dice que persuadimos a otros para que sigan a Jesús. Desde mi punto de vista, dice el autor, la palabra persuadir es útil porque nos protege del error. Nosotros persuadimos, pero no manipulamos. Persuadimos, pero no somos los que causamos el arrepentimiento o la conversión, porque eso es enteramente la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que pasa en nuestro capítulo, y que confronta a cada creyente respecto a su misión. El Señor salvó a Pablo con una meta específica, la cual hemos leído en el versículo 16, para que fuera ministro y testigo de Él.
Y esto Pablo lo llevó a cabo. Él entendió que ese era su llamado como cristiano, pero él no solamente proclamó a Cristo, sino que apeló a las conciencias de aquellos que le escuchaban. De tal manera que estos hombres que hemos leído aquí, Festo y Agripa, uno gobernador y el otro rey, aunque le solicitaron a Pablo que hiciera una defensa, Pablo empiece su defensa, Pablo no hizo una defensa, sino que les proclamó el evangelio, y estos hombres entendieron que Pablo no se estaba defendiendo, sino que Pablo estaba buscando convencerlos de ser cristianos. Pablo por poco. Ellos entendieron que Pablo tenía otra meta. Ahora, ¿cómo persuadimos? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Voy a mencionar 3 aspectos. Nosotros persuadimos usando los medios que Dios nos ha dado. Nosotros persuadimos con convicción y nosotros persuadimos con pasión. En primer lugar, nosotros tenemos que usar los medios dados. El medio para la persuasión no es la retórica ni ningún otro artilugio humano, sino solamente la palabra de Dios, acompañada, eso sí, del poder del Espíritu Santo. Pablo era un hombre estudiado, y Festo eso lo reconoció. Es evidente, Festo vio que Pablo era un hombre erudito, con un gran intelecto. Por eso es que él dice que las muchas letras han vuelto loco a Pablo. Esta expresión que hemos leído aquí, las muchas letras, la podemos también parafrasear o traducir como tu gran conocimiento, Pablo, te ha vuelto loco. O como lo leemos en la Biblia de las Américas, tu mucho saber te ha hecho perder la cabeza. Ahora, ¿cómo llega Festo a esta conclusión? Porque esa afirmación tiene un fundamento. Bueno, resulta que varias de las frases que Pablo ha utilizado a lo largo de este discurso muestran a un hombre que era realmente estudiado, a un hombre que había recibido mucha instrucción. Bueno, sabemos que fue instruido a los pies de Gamaliel, pero también cuando uno lee los Hechos sabemos que él tenía conocimiento de las diversas filosofías. Él pudo hablar con propiedad y citó a los filósofos paganos. También lo hemos visto hablar con un griego impecable y con un hebreo impecable. Definitivamente, Pablo era un hombre dotado, era un hombre estudiado. Diversas de estas expresiones tienen nombres técnicos, pero no es necesario entrar en ellas. Es evidente, Pablo era un hombre con gran conocimiento. Llama la atención que Festo ve a Pablo muy distinto a como los saduceos veían a los apóstoles. Por ejemplo, si ustedes van a Hechos capítulo 4, versículo 13, pueden leer lo siguiente. Hechos 4:13, leemos lo siguiente. Entonces, viendo el denuedo, o podemos decir también la valentía, la confianza, la propiedad con la que hablaban, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Tenemos la misma expresión pero negada. En el original, Festo le está diciendo a Pablo, usted es un hombre con letras. Aquí le están diciendo a Pedro y a Juan, ustedes son hombres sin letras. Pero en una sola palabra, simplemente negada. Un contraste. Uno estudiado y los otros son los hombres más comunes y corrientes que hemos visto. Y sin embargo, hablan con propiedad acerca del Señor Jesucristo. Lo reconocemos, ellos han estado con Él. Y sin embargo, aunque el discurso de Pablo demuestra que él era un hombre estudiado, el discurso que él pronunció no fue un discurso sumamente elevado, no fue un discurso que muy pocos pudieran comprender, porque no era la meta de Pablo ensalzar la sabiduría humana o la excelencia de las palabras. Él lo tenía muy claro, él buscaba persuadir, pero no a través de medios humanos, no con técnicas, no con manipulaciones, sino exponiendo la palabra de Dios. No diciendo nada fuera de lo que ya habían dicho Moisés y los profetas. Es lo que él escribió a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 2, de los versículos 1 al 5. Yo leo para ustedes. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría,
sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vemos que Pablo no veía apto persuadir usando palabras de humana sabiduría, pero sí persuadir usando la palabra del Señor. Pablo proclamó a Cristo y a este crucificado, a este resucitado, conforme a las Escrituras. Esto también Pablo lo recalca al final del versículo 22 en Hechos 26. Hechos 26, 22 al final dice lo siguiente: no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Y cómo resume Pablo esa enseñanza? De esa manera: que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Luego el versículo 24 nos dice: diciendo él estas cosas, ¿qué estaba diciendo Pablo? Pablo estaba demostrando cómo los profetas anunciaron que el Cristo había de padecer. Es muy probable, aunque no tenemos las citas aquí, que Pablo, luego de decir que el mensaje central de Moisés y los profetas era que el Cristo había de padecer y de ser el primero en resucitar, que él empezara a citar diversas porciones del Antiguo Testamento mostrando cómo en efecto el Cristo había de padecer y cómo estaba anunciado en el Antiguo Testamento que el Cristo había de resucitar. Y es en ese momento que Festo está escuchando a Pablo, demostrando cómo en efecto en Jesús, el que él anuncia, se cumplen esas escrituras que él está citando, que él entonces lo acusa de estar loco. Hermanos, algunos han tenido la oportunidad de estudiar mucho más, de estar académicamente preparados en algún área del saber humano. Otros siguen en proceso de finalizar sus estudios y hay quienes del todo no han tenido este chance. Todo esto, por supuesto, está dentro de la providencia de Dios, lo cual nos llama a ser humildes y reconocer que todo lo que tenemos, de Él lo hemos recibido. Pero en cuanto a la proclamación del Evangelio, todos tenemos la misma poderosa palabra de Dios y un mismo Espíritu Santo para persuadir las almas de los hombres para que se conviertan a Cristo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás a Dios. La misma palabra tenemos todos como cristianos para persuadir a los hombres de que acudan al Redentor, lo cual me lleva a mí al punto de que nosotros persuadimos con convicción. Festo viene y acusa a Pablo: Pablo, tú estás loco. No estoy loco, sino que hablo con verdad y hablo con confianza de eso que estoy diciendo, convencido, persuadido él mismo de la verdad que está proclamando. Yo hablo palabras de verdad y cordura, y delante del Rey también hablo con toda confianza. Persuadimos con convicción. No creo que pueda ser de otra manera. ¿Cómo persuadir de lo que usted mismo no está convencido? Pero si usted realmente cree que Jesucristo es Señor, proclámelo con convicción. Hermanos, tenemos la verdad. En nada seamos intimidados por los que nos acusan, en los que nos denigran o los que nos menosprecian. Con nosotros está el Señor y su palabra. Nosotros podemos hacer propias las palabras del rey Ezequías al pueblo de Judá cuando vinieron los asirios. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. ¿Cuánto más nosotros podemos decirlo en esta batalla espiritual, que podemos ir con toda confianza al territorio enemigo y proclamar el Evangelio que trae la luz a los gentiles? ¿Por qué? Porque tenemos al brazo de Dios de nuestro lado para arrebatar a las almas del campo de Satanás. Nos pueden tratar de locos, nos pueden tratar, como es cada vez más común el estereotipo de los cristianos, como retrógrados, como inadaptados a los nuevos tiempos.
Es preciso que tengamos claro que Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo y que ha sido su agrado salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. ¿Lo crees? Si hemos sido salvados, ha sido por la predicación. Por lo tanto, estemos convencidos que de la misma manera seguirá salvando el Señor a otros. Yo fui salvo porque un día escuché el bendito evangelio y el Señor abrió mis oídos para que estuviera atento a lo que ese hombre del Señor exponía. De la misma manera el Señor lo sigue haciendo hoy. Por eso proclamemos con convicción la verdad. Debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. El cristiano tiene una esperanza, la cual está llamado a defender. Esta preparación, entonces, como hemos visto, no es la escogencia de las palabras más refinadas, no es de los argumentos lógicos más elaborados. Es que si lo demuestro con este orden de ideas, de fijo lo convierto. No es así, pero es estar preparados con la palabra de Dios cuando ésta mora abundantemente en uno. Decía un predicador exponiendo este mismo pasaje, el predicador es Spurgeon, predicador del siglo XVIII, que la persuasión de Pablo no fue una persuasión emocional, aunque él tenía material de sobra para hacerlo. Pablo podía haber utilizado este momento para manipular emocionalmente a Agripa. Agripa, ¿no recuerda usted cómo murió su padre? Qué muerte más terrible la de su padre. Morir comido de gusanos porque no dio la gloria a Dios. ¿No cree usted que le va a acontecer lo mismo? Y causar en él, como todos sus antecesores murieron muertes terribles. Todos aquellos que se opusieron a Dios. Podía también haber apelado a las viejas glorias de Israel y las condiciones actuales del Imperio Romano. Agripa, usted se llama rey de los judíos, rey sobre varios territorios, pero esto no es sino una sombra. Hay una manera de volver a aquellos antiguos días de gloria. Pablo expuso a Cristo desde las Escrituras. Eso era el medio. Y lo hizo con convicción, explicando qué es la salvación y cómo se vio esa salvación en su propia vida. Cómo el Señor mismo le salió en el camino a Damasco. Eso era suficiente. Lo que yo proclamo es el Evangelio de un Señor Jesús que resucitó. Ese Señor Jesús resucitado me apareció a mí y me salvó para que yo proclame esto mismo a otros. Y hoy lo estoy haciendo delante de usted. Por eso también tenemos que hacerlo con pasión. Con esto no quiero decir que Pablo expuso esto de manera seca. No, ciertamente lo vemos a él involucrado. Vemos que de inmediato él es tratado de loco, él de inmediato va y contraataca. Y de inmediato va para saber de que el chance está a punto de desaparecer porque Festo ha interrumpido la defensa y de inmediato va y confronta a Agripa. No quiere dejar pasar la oportunidad. Agripa, usted tiene que escuchar esto porque yo sé que usted cree. Había un anhelo por la conversión de las almas, tanto los de su nación como de los gentiles. Al decir que debemos persuadir con pasión, yo no me estoy refiriendo a ciertas manifestaciones externas, como lágrimas o un tono de voz particular, aunque estos pudieran estar presentes, pero sí de tal manera que quienes nos escuchen entiendan que nosotros realmente creemos lo que estamos diciendo. Y que lo que estamos diciendo realmente pesa en nosotros al ver la condición de ellos. Pablo no quiere dejar pasar la oportunidad. Él no se puso a hablar de sí mismo, él no se puso a hablar de política o de cualquier otro tema, sino que lo aprovechó para hablar el Evangelio, a pesar de que tenía a reyes y gobernadores como su audiencia. No importaba, más bien, ¿cuándo volvería a tener él un momento como este, de tener a un rey y a un gobernador juntos para que le escucharan, para que escucharan el Evangelio? Lo primero para el apóstol siempre era declarar al Mesías. Lo vemos también cómo defiende el mensaje ante el menosprecio de Festo. Festo, yo no estoy loco, lo que yo hablo son palabras de verdad y de cordura. Son palabras de verdad.
Y lo vemos también en esa determinación de tocar la conciencia de Agripa. Porque cuando Festo interrumpe, él sabe que particularmente se estaba dirigiendo a Agripa y que ya no quedaba mucho tiempo. Por eso va directo al grano para demandar un veredicto. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. ¿Crees, rey Agripa? De inmediato lo pone entre la espada y la pared. No podía acabar esa sesión sin antes confrontar a ese hombre. Hermanos, ¿cuántas conversaciones nosotros dejamos para otro día? ¿Cuántas de las conversaciones que nosotros decimos otro día seguimos hablando de ese tema, realmente volvemos a hablar ese otro día? Muchas realmente no se vuelven a dar. Nosotros debemos mostrar mayor urgencia en lo que tenemos que decir, porque si estamos convencidos que lo que tenemos que decir es tan importante, no podemos dejarlo para después. Ya otro día podemos seguir hablando, pero no quiero que se vaya, así que antes escuche esto. Porque usted no sabe si usted o él estarán para mañana. Vemos la pasión del apóstol en el deseo que muchos más sean persuadidos, porque aunque se dirigió particularmente a Agripa, él dice en el versículo 29, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen. No solamente el rey. Pablo realmente, aunque estaba dirigiéndose en particular a Agripa por ser un conocedor de las Escrituras, él estaba hablando para que todo el auditorio fuera confrontado y escuchara acerca de Jesucristo y que ellos mismos también fueran convencidos, persuadidos. Que fueran como yo, excepto estas cadenas. O que nos caracterice a nosotros, un espíritu misericordioso como el de nuestro Señor que nos salvó, que tuvo compasión al ver las multitudes desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y que si no fuera por la gracia de Dios, yo estaría sentado en el lugar de un Agripa, de un Festo, escuchando y diciendo, locura, yo no creo, por poco me persuade. Así, hermanos, usando el medio dado por Dios, que es la predicación de la palabra en el poder del Espíritu Santo, con convicción y compasión, nosotros debemos perseverar en persuadir a pesar de la oposición del mundo. Nosotros persuadimos a pesar de la oposición. Particularmente, destacan en este pasaje la oposición de Festo y la oposición de Agripa, ¿verdad? Notemos primero la oposición de Festo. Ya hemos leído sus palabras. Estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Es interesante que aunque Festo admite que está ante un hombre con gran conocimiento, lo está en última instancia acusando de demencia. Y es así. Hay hombres y mujeres que en última instancia no van a dar crédito a lo que nosotros decimos. No van a dar crédito al mensaje. Nos van a tener por personas que más bien somos dignas de lástima, porque cómo les han lavado la cabeza y creen estas cosas. Al inicio, este gobernador Festo entendió que Pablo hablaba de un tal Jesús que había resucitado. Pero ahora que ha escuchado más detenidamente, él entiende que Pablo no estaba hablando cosas sin fundamento, sino que las estaba hablando a partir de las Escrituras de los judíos. Festo cuenta ahora con muchísima mayor información que antes. Ha visto que hay un fundamento para las aseveraciones de Pablo, que no es un invento, que hay razones, que hay soporte, que hay apoyo. Él tenía dos opciones: con humildad, aceptar el testimonio de Pablo y decir, Pablo, lo que dices es verdad. Entonces este Jesús te apareció, yo quiero escuchar más. O la otra opción que tomó, la de culpar al mensajero. Está loco. Una solución de corto plazo para calmar su conciencia, pero que en última instancia lo condenaría a seguir en su incredulidad. Y es fácil culpar al mensajero. Pero dependiendo de cuántos predicadores usted haya oído, ¿puede usted de verdad culpar a cada hombre que le ha predicado la palabra de Dios?
¿Es realmente cierto que no ha habido predicador de la palabra que le haya realmente mostrado a usted con claridad de qué se trata la Biblia? ¿O es un tema más bien de que el problema está en usted? De que es un problema de su corazón endurecido, un corazón de piedra que es desobediente al mandato de Dios de arrepentirse y creer en el que ha enviado a Jesucristo. Realmente han estado equivocados y locos todos los que le han dicho que solo uno es el Salvador y Señor, Jesús, para no reconocerlo como verdad. En segundo lugar, tenemos la oposición de Agripa, que nos recuerda a aquellos que parecen mostrar cierta apertura, pero al final también buscan la salida fácil, sin compromiso y sin aparentes consecuencias. Agripa, quien es el hombre que ha estado más atento a lo que Pablo ha dicho y que ha sido el sujeto primario de las exhortaciones de Pablo, es confrontado directamente por Pablo. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignoran nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. El rey no ignora las escrituras, él las sabe. Él podía estar consciente de que esas citas del Antiguo Testamento que Pablo estaba diciendo, yo la conozco, y es del Mesías, y es del Mesías, es del Mesías. Yo sé que usted las conoce, Agripa. Yo sé que usted sabe más que esos son simplemente eventos que yo estoy describiendo, sino que apuntan al Mesías. Y sobre todo, es que lo que ha sido hecho, no ha sido hecho en un rincón. Esa expresión, en algún rincón, era una frase común, conocida en el medio romano, y era utilizada por filósofos y oradores para despreciar a otros filósofos que huían de defenderse públicamente. Para ejemplificarlo, es como el hecho de que alguien quisiera poner una escuela de filosofía, empezaba a enseñar, pero nunca iba a los debates públicos. ¿Qué es lo que puede usted pensar de tal persona? Que realmente que lo que enseña no estaba convencido, no tiene valores, es un miedoso. Pero ahí estaban como escondidos. Pero estaban aquellos que sí eran oradores y filósofos que públicamente se prestaban para el debate. Pablo dice, esto que yo anuncio no ha sido hecho en un rincón. Nosotros no estamos hablando esto a escondidas, les vengo a hablar de un Señor Jesucristo. No, ¿dónde predicaban los apóstoles? En el templo, en el pórtico de Salomón, de casa en casa, públicamente, que todos escuchen, Jesucristo es el Señor. No ha sido hecho en un rincón, Agripa, y usted lo sabe. En Jerusalén, más de 3,000 convertidos en un día, y en otra ocasión, 5,000 hombres. Eso no es hecho en un rincón, eso no fue hecho a escondidas. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5:42 o Hechos 20 y 21. Y como nada que fuese útil, he roído de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No ha sido hecho en un rincón. Lo mismo puede decirse de los que estamos aquí presentes. Las reuniones de las iglesias en este país son públicas. No hay necesidad en Costa Rica de reuniones secretas, porque aquí no hay persecución como hermanos que sí tienen que reunirse en cuevas, en oculto, coordinando horas para llegar todos a diferente momento para no levantar sospechas. No, aquí nos reunimos públicamente. Podemos publicar y decir, hoy domingo a las 9:30, hoy domingo a las 5 de la tarde nos reunimos para proclamar la palabra de Dios. Usted lo sabe, usted lo ha escuchado. No podemos decir necesariamente que este país sea un país de tradición cristiana, pero ciertamente ha sido un país en el que abiertamente se ha anunciado el Evangelio y que hay libre acceso a la palabra de Dios. Agripa, yo no le estoy diciendo a usted cosas desde cero, usted ya las ha escuchado antes. ¿Las cree o no las cree? ¿Cree usted o no cree? ¿Qué ha pasado con tantos años de Biblia, de sermones? ¿Las cree o no las cree? ¿Cree usted que puede escudarse en una falta de conocimiento?
Incluso si usted quisiera decir que no ha escuchado predicaciones fieles a la palabra de Dios, ¿no ha estado la Biblia disponible en su idioma todo este tiempo? ¿Qué pudo llevar a Agripa a rechazar la confrontación y quedarse casi persuadido? ¿Cómo fue que este hombre, en el momento más trascendental que se le pregunta, ¿crees, oh rey Agripa, crees?, que él dijera, casi me persuades? ¿Qué pudo haber sido? Hay dos razones que yo creo que se presentan con mayor fuerza. La primera es recordar que en medio de la audiencia también quien estaba Berenice, ¿verdad? La mujer que se nos menciona en el versículo 30, que se levantó el rey, el gobernador y Berenice. Y Berenice, ¿quién era? Era la hermana de Agripa. ¿Y qué era el problema que estuviera Berenice ahí? Bueno, que habían rumores muy infundados de que Berenice y Agripa, siendo hermanos, estaban viviendo una vida inmoral, una relación incestuosa. Y Pablo, que ahora ha hablado que la conversión es acompañada de obras dignas de arrepentimiento, como dice el versículo 20, Agripa ha entendido de que el creer no es solamente conocer intelectualmente, sino que hay frutos. Este hombre Pablo antes era perseguidor, ahora anuncia. Si yo digo que creo y reconozco que estoy viviendo una vida inmoral, ¿qué debería suceder? Debería dejar esta vida inmoral. El rey entendió que ser cristiano significa una negación a uno mismo, a abandonar el pecado, pero su relación pecaminosa pudo más. Su relación pecaminosa pudo más. Y hay quienes en última instancia prefieren amar el pecado que entregarse al Señor Jesucristo. Es así. Ellos saben, ellos reconocen. Usted les pregunta, ¿es Jesucristo por quien usted puede ser salvo de los pecados? Sí, pero prefiero el pecado. Porque como les digo, en última instancia, si los rumores eran falsos, poco hicieron Agripa y Berenice para desmentirlos, porque Berenice luego fue dada en casamiento a otro hombre y duró muy poco casada. ¿Y qué hizo? Se regresó para estar de nuevo con Agripa. Esto sin olvidar que Berenice ya incluso había estado casada con uno que fue su tío. Cosas que no es necesario entrar en detalles. La dinastía herodiana está llena de una vida de pecado. Así que Agripa no estuvo dispuesto a dejar lo que ofendía a Dios, como tampoco lo estuvo Félix, el hombre del capítulo 24, a abandonar a Drusila. Prefirieron su vida de pecado, prefirieron vivir su vida de lujuria y desenfreno antes del llamado del dominio propio y de sumisión al señorío de Jesucristo. La otra razón que tiene un gran peso y que es más evidente aún en el pasaje es el temor a los hombres. Es el temor a los hombres. Recreemos la escena. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección. Pablo, ¿estás loco? No estoy loco. El rey también lo cree. Y Agripa, me han dejado en una posición que tengo que responder. Agripa, ¿crees? Yo creo que todos nos podemos identificar con esa conversación en que dos partes están discutiendo y uno está ahí también formando parte y uno no quiere que le pregunten qué es lo que piensa. Están esos dos y está uno ahí y de momento le preguntan, ¿y usted qué cree? Usted sabe que cualquier respuesta que dé va a traer consecuencias. Si digo, me voy a quedar bien con el otro, pero el otro se me va a enojar. O si digo, estoy en un problema. Me preguntaron y no querían que me preguntaran. Entonces podemos ver a Festo. Pablo, estás loco. No soy loco, hablo palabras de verdad y cordura. Agripa está escuchando y luego, Agripa, ¿crees? Agripa creía, pero no creía. Podía reconocer la verdad, pero no la afirmaba. Él dijo, si digo que sí, si Festo considera a Pablo loco, ¿qué es lo que va a pensar de mí? Ah, mira, Agripa también cree estas cosas. El rey es un loco también. Pudo más el amor a la reputación. Pudo más el amor por sí mismo que ser humilde, reconocer, Pablo, lo que has dicho es verdad. Hay un Mesías y ese que tú estás diciendo corresponde con el Mesías.
Agripa fue más como los hombres de Juan 12, 42 y 43, que decían creer, pero no lo decían públicamente. ¿Por qué? Porque tenían miedo a los hombres. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Bastante claro, ¿no? Decían creer, pero no lo confesaban. Amaban más la gloria de los hombres, amaban más la reputación, amaban más la imagen que otros tuvieran de ellos. De la misma manera, hay un buen número de personas que se siente cómoda aquí cada domingo. Aquí es fácil ser cristiano, aquí es fácil poder hablar de lo que dice la palabra de Dios, aquí es fácil orar, aquí es fácil hablar hasta asuntos controversiales. Ay, ¿viste lo que dijo fulano? Sí, ¿qué es lo que dice el otro? ¿Qué he aprendido durante la semana? Pero cuando están fuera del ambiente de la iglesia, es otra persona. Le da temor, le da vergüenza, prefiere mantener el perfil bajo. No vaya a ser que lo cuenten como uno de esos cristianos tan atrasados. Entonces Agripa resuelve con sus palabras que se han vuelto tan famosas: por poco me persuades a ser cristiano. Dependiendo de la traducción, esas palabras pueden variar un poco. Algunas traducciones dan la idea de que fue un asunto de tiempo. Pablo, con más tiempo me hubieras persuadido de ser cristiano. Otras como un asunto de que si hubieran sido unos argumentos más y lo hubiera convencido. El punto es, Pablo, lo que acaba de suceder no fue suficiente. No fue suficiente, casi me persuade. Yo no soy cristiano, Pablo. Por poco me persuade, pero yo de verdad no soy como usted. Yo no soy cristiano, aunque casi me convence para que me volviera. El uso también de la expresión cristiano demuestra que tampoco era un título de gran ostentación. Muy posiblemente, como también vimos en Hechos 11, el título cristiano surgió de afuera como un título despectivo. Ahora, es cierto que hay una diferencia entre ser casi cristiano y estar persuadido a ser cristiano, estar casi persuadido a ser cristiano. Es como la diferencia que hay entre alguien que es casi ingeniero porque le falta un curso para graduarse o le falta graduarse, o como aquel que está considerando apenas ser ingeniero. El otro realmente ya sabe algunas cosas, le falta graduarse. El otro es que le gustaría ser ingeniero. No obstante, ambas al final tienen un resultado trágico en cuanto a la vida espiritual. ¿Por qué? Porque ser casi cristiano o estar casi persuadido a ser cristiano, al final de cuentas igualmente vas a terminar condenado y merecedor de la ira eterna. Es cristiano por completo, alma y cuerpo al Señor. No casi persuadido y no casi cristiano. Incluso con esa respuesta de Festo y de Agripa, Pablo aún así hizo un último llamado, porque recordemos, él tenía pasión por las almas. Por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Un llamado más, un llamado más. Oh, quisiera Dios que fuera así realmente, que muchos estuvieran considerándolo, que estuvieran siendo persuadidos. Pero Pablo hace este llamado y lo que vemos es una triste conclusión. Versículo 30. Cuando hubo dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Digo que es triste porque ni siquiera hablaron de lo que acababan de escuchar. Festo, ¿por qué trataste a Pablo de loco? ¿Qué te pareció loco en lo que él estaba diciendo? Agripa, ¿qué es eso de estar casi persuadido? ¿Qué es lo que le faltó para que realmente lo persuadiera? Nadie habló del tema, nadie quiso tratar nada. Recordemos el motivo de la reunión. Tenemos que tomar una decisión que le vamos a escribir a César, y eso fue lo que hicieron. No consideraron nada de lo que escucharon.
simplemente para decir lo que ya todos sabemos, que Pablo no era ni digno de muerte ni de cárcel. Y ya lo sabíamos. Y esa fue la conclusión. Y no volvemos a leer de ellos más. Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Sabemos que otros más oyeron, ¿verdad? Nos dice el versículo 30, los que se habían sentado con ellos. ¿Fue alguno de ellos convencido? No lo sabemos, no tenemos información al respecto. Pero hermanos, de algo podemos estar seguros, no hay fracasos en el plan de Dios. Nuestro llamado es a ser fieles en persuadir, en ir directo a las conciencias con las Escrituras. Y nosotros persuadimos a pesar de la oposición. El resultado es del Señor. La conversión es del Espíritu. Nosotros sigamos proclamando con convicción y con pasión la palabra del Señor para la salvación de las almas. En resumen, hay quienes están persuadidos entonces de ser cristianos, pero no lo son. Porque citando a otro predicador del siglo XVIII, George Whitefield, dice que realmente hay algunos que creen que son cristianos, pero no lo son, por el hecho de que han crecido en una nación que en general tiene una exposición a la palabra de Dios, pero realmente no saben en el fondo qué es el cristianismo. Hermanos, muchas personas realmente no saben qué es el cristianismo. Para muchos sigue siendo simplemente un conjunto de reglas, una vida moralista nada más. Algo completamente separado de lo que es una vida en Cristo Jesús. No saben lo que es. Y están aquellos que saben que no son cristianos, pero que no claman por su salvación, porque al final tienen temor a los hombres, porque al final predomina su amor por el pecado y por el placer, sea amor al dinero, sea amor a la lujuria, citando de nuevo a Whitefield. Dígale usted a estos hombres, dígales de la necesidad de la mortificación y de la autonegación, y es cosa difícil para ellos escuchar. Es como si usted les estuviera pidiendo que se corten la mano derecha o que se saquen el ojo derecho. Eso es el cristianismo. No lo quiero. No lo quiero. Son hombres y mujeres que vacilan entre dos pensamientos. Son como aquel pueblo que Elías tuvo que reprender, pero que no tienen el valor para identificarse ni como unos ni como otros. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ese silencio le condenará a usted. ¿Cree o no cree? No respondo. Esa indecisión testificará en el día final, puesto que no estar con el Señor es estar contra Él. Él sí lo dijo muy claro. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. La tibieza, el seguir a medias, es no seguirle, es no amarle, es no creer en Él. Dije al inicio que como predicador, entonces yo tengo esa misma misión de persuadirles a ustedes a que sean cristianos. Y sepan bien, como mencioné, que no podrán excusarse alegando mi debilidad como predicador, porque las palabras que he citado son claras y son citas directas de la palabra de Dios. Y esto dice la palabra del Señor: crea en Jesucristo y será salvo. Eso es lo que anunciamos, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y hoy se les está anunciando la luz. Cristo ha resucitado y está a la diestra del Padre y regresará. Ahora, ¿por qué Cristo tuvo que padecer? Bueno, porque la Escritura es clara, que nuestra condición era tal que a menos de que hubiera un mediador entre nosotros y Dios, que diera su vida en su lugar, una vida sin pecado, ninguno de nosotros puede llegar a Dios. Necesitamos ser reconciliados y Cristo es ese mediador.
Y aunque padeció, Él resucitó. Y no solamente resucitó, sino que es llamado el primero de la resurrección, porque su resurrección no fue como ninguna otra que tenemos en la palabra de Dios. Él resucitó con un cuerpo glorificado y ascendió, dando la promesa que regresaría por su pueblo, porque Él dijo lo siguiente: el que en mí cree no morirá eternamente. Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cree usted eso? ¿Sabe usted en quién ha creído? En Jesucristo, el autor de la vida. Oremos. Ciertamente, Señor, las palabras son débiles, pero descansamos en que el poder está en la palabra, que tú salvas usando la locura de la predicación. Señor, apiádate de nosotros, de no ser necios, de no ser oidores olvidadizos, de no poner pretextos baratos, de entender de que hoy se nos ha sentenciado, creemos o no creemos, ¿es Jesucristo el Redentor o no lo es? Acusa la conciencia de aquellos que piensan que se puede vivir tibiamente, que se puede vivir entre lo uno y lo otro. Y despierta en nosotros, tu iglesia, Señor, valor y valentía para proclamar, para persuadir, sabiendo que el poder está en ti, en tu palabra y en el Espíritu Santo que convierte, así como un día nos salvó a nosotros. Sigue edificando a tu iglesia, sigue conformándonos para ser testigos fieles, que no teman de confesarte delante de los hombres. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén.